Noches siniestras. Guerra espiritual. No recuerdo el momento exacto en que todo comenzó. Tal vez fue cuando firmé ese contrato con sangre, o cuando pronuncié aquellas palabras en un idioma que jamás había oído, pero que fluían de mis labios como si las conociera de toda la vida. Lo que sí recuerdo es el frío que me invadió al salir de esa sala, el peso de algo invisible que se aferraba a mis hombros, como si una presencia oscura hubiese decidido quedarse conmigo para siempre. Por años busqué el éxito, la comodidad. Quería el auto más lujoso, la casa más grande, la cuenta bancaria más abultada. Y lo logré. Pero no fue suficiente. Siempre hay algo más, algo que parece estar a solo un paso de distancia, pero que nunca alcanzas. Fue entonces cuando me dejé seducir por caminos oscuros. Al principio, eran reuniones simples, un grupo de empresarios hablando sobre cómo atraer buenas energías para sus negocios. Pero con el tiempo, esas reuniones se transformaron. Comenzaron a aparecer símbolos extraños en las paredes, velas negras que proyectaban sombras que no coincidían con los objetos que las generaban, y cánticos que se repetían hasta que sentías que tu mente estaba a punto de romperse. Yo lo ignoré. Siempre lo ignoré. Es solo una ceremonia, me decía. No puede ser tan grave. Pero la última vez que asistí, supe que había cruzado un límite que jamás debí tocar. Esa noche, el líder del grupo nos pidió un sacrificio. No uno literal, pero igual de abrumador. Debes ofrecer aquello que amas más, dijo, con una sonrisa que parecía no encajar en su rostro. En ese momento, sentí que algo tiraba de mi interior, como si me estuvieran arrancando algo vital. Mis manos temblaban mientras escribía mi nombre en un papel con mi propia sangre, rodeado por un círculo de símbolos que parecían moverse por sí mismos. Cuando todo terminó, me sentí vacío. Al llegar a casa, mi esposa me preguntó qué me pasaba. No pude responderle. Esa noche tuve el primer sueño. En el sueño, estaba en un lugar que no era de este mundo. El suelo era negro, brillante, como si estuviera hecho de obsidiana. A lo lejos, figuras deformes me observaban, sus cuerpos se retorcían en formas imposibles, como si estuvieran atrapadas en un eterno sufrimiento. Una voz susurró mi nombre, lenta, prolongada, como si disfrutara el miedo que me causaba. Te pertenece, decía la voz. Lo entregaste todo. Me desperté gritando, empapado en sudor. Mi esposa me abrazó, tratando de calmarme. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no era solo un sueño. Algo me había seguido desde ese lugar. Desde esa noche, mi vida se convirtió en un infierno. Todas las noches, sin excepción, los sueños regresaban. A veces eran los mismos seres deformes, otras veces eran cosas peores, sombras sin rostro que me susurraban secretos que nunca quise conocer, voces que me decían que todo había terminado, que no podía escapar. Pero lo peor no eran los sueños. Lo peor era cuando estaba despierto. A veces, mientras trabajaba en mi oficina, las luces parpadeaban sin razón. Los documentos desaparecían de mi escritorio solo para reaparecer más tarde, cubiertos de ceniza. En casa, escuchaba pasos en el pasillo cuando sabía que todos dormían. Mi perro, que siempre había sido un animal tranquilo, comenzó a ladrar sin motivo, mirando a un rincón vacío como si viera algo que yo no podía. Fue entonces cuando mi esposa sugirió que buscáramos ayuda espiritual. Yo, el hombre que había construido su vida en la lógica y los negocios, me encontraba de pie en la sala de un pastor, escuchando cómo oraba por mí, pidiendo que las cadenas fueran rotas. Esa primera oración fue como encender un faro en medio de una tormenta. No alivió mi sufrimiento, lo empeoró. Esa noche, los sueños se intensificaron. Las criaturas ya no solo me observaban, se acercaban. Podía sentir sus garras rozando mi piel, el hedor de su aliento, caliente y pútrido, mientras me susurraban que no había escapatoria. La lucha se convirtió en mi nueva normalidad. Cada día era una batalla para no caer en la desesperación. Mi esposa y mi hijo se convirtieron en mi apoyo, orando conmigo, sosteniéndome cuando las cosas parecían insostenibles. Pero había momentos en que ni siquiera ellos podían ayudarme. Una noche, mientras rezaba en la sala, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Y entonces lo vi, una figura oscura, más alta que cualquier ser humano, de pie en la esquina. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Déjalo ir, susurró, su voz como un cuchillo que cortaba el silencio. No puedes ganar. Caí de rodillas, incapaz de moverme, mientras la figura se desvanecía lentamente. Fue la primera vez que pensé en rendirme.
Pero no lo hice. Algo en mí, tal vez el amor por mi familia o el deseo de redención, me empujó a seguir luchando. Comencé a orar más, a leer la Biblia, a buscar respuestas. Cada oración era como un enfrentamiento directo con esas fuerzas oscuras. A veces sentía que el aire se volvía más pesado, que algo me presionaba el pecho, intentando silenciarme. Pero no me detuve. Mis noches siguieron siendo un campo de batalla. En un sueño, me encontré en una habitación completamente blanca. Una criatura, enorme y retorcida, apareció frente a mí. Sus ojos eran como pozos oscuros, y de su boca goteaba un líquido negro que chisporroteaba al tocar el suelo. ¿Por qué sigues?, me preguntó, su voz resonando como un trueno. Ya no hay esperanza para ti. No es por mí, respondí. Es por ellos. La criatura se abalanzó sobre mí, y me desperté gritando, con la sensación de que sus garras seguían hundiéndose en mi carne. Ahora vivo cada día como si fuera el último. Cada oración, cada respiro, es una victoria en esta guerra invisible. Sé que nunca estaré completamente libre. Hay noches en que siento su presencia, susurros que intentan tentarme de nuevo. A veces me despierto con moretones en el cuerpo, marcas que no estaban allí antes de dormir. Pero también sé que no estoy solo. Mi familia está conmigo, orando, luchando a mi lado. Y aunque hay días en que siento que no puedo más, me recuerdo a mí mismo que cada paso que doy, cada día que resisto, es una pequeña victoria en esta guerra espiritual. No sé cuánto tiempo me queda. Pero lo dedicaré todo a buscar redención, a proteger lo que amo, a resistir. Porque aunque los enemigos sean muchos, aunque sus sombras sean aterradoras, sé que no me derrotarán mientras siga luchando. El precio que pagué fue alto. Tal vez demasiado alto. Pero no dejaré que esas fuerzas tomen lo poco que me queda. Aunque me cueste todo, lucharé hasta el último día de mi vida.